Acá de nuevo les habla su hermana la evangelista Adaluz Camargo, hecha así por la gracia del Señor, que usa aún lo débil y lo menospreciado para sorprender a los sabios. Bendito sea el Señor, cumpliendo con mi deber que me ha sido entregado. El tema de hoy es breve y es sobre el impacto de los principios de dolores en los gobiernos. ¿Por qué en los gobiernos? Porque los jefes de Estado son la cabeza de la nación y ellos tienen que tomar decisiones importantes, muy complicadas en estos tiempos, junto a sus gabinetes. Generalmente ellos se reúnen, buscan las leyes, lo que está escrito, la Constitución, se alían naciones, se hacen preguntas, entre ellas pues comparten opiniones, ayudas, consejos, pero el asunto viene aquí. No han buscado el consejo de aquel a quien deben clamar y permanecer en él, que es en Dios. Y nuevamente les recuerdo que son jefes de Estado porque Dios les puso allí y que las naciones son propiedad del Creador que las hizo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, deben creer, buscar a Cristo y arrepentirse, porque no van a aguantar lo que viene si no oran y buscan a Dios. Voy a leerles la sagrada palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un versículo que es muy entendido por el pueblo cristiano, pero naturalmente aquellos que no están en el camino, a quienes Dios invita a que también vengan, porque el sacrificio del Hijo no fue solamente para unos, sino para la humanidad entera. Voy a leerles Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores se refiere a las contracciones que sufre una mujer para dar a luz, y Jesús usó esta metáfora como ejemplo para explicar lo que será la futura situación mundial antes de su venida. Habrá un gran impacto de los gobiernos de la tierra sobre las naciones que gobiernan en los principios de dolores, y voy a referirme brevemente a una guerra anunciada que forma parte de los principios de dolores, como lo es lo que acabamos de escuchar, que dice nación contra nación y reino contra reino, que son apenas principios de dolores antes de la venida de nuestro Señor al rapto o arrebatamiento. Hace pocos meses, en el momento en que doblé rodillas muy temprano, al amanecer, oí la voz del Señor hablarme de Taiwán, y a continuación me mencionó la OTAN. Entonces me reveló que esta guerra de nación contra nación y reino contra reino, como el cumplimiento de otra señal más antes de la venida del Señor, es justamente cuando China ataque a Taiwán y con ello reaccione la OTAN, conformada por 30 naciones. A partir de ese momento se materializará esta guerra anunciada en la Biblia, que forma parte de los principios de dolores en la tierra. ¿Qué consecuencias económicas trae una guerra? Un informe del Fondo Monetario Internacional de abril del año 2022 sostiene que los efectos de la guerra se harán sentir en 3 planos.
una mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos y la energía, así como problemas en el comercio internacional y las cadenas de abastecimiento o cadenas de distribución de alimentos, y una mayor incertidumbre en los mercados. Esta incertidumbre hacia las empresas las obliga a la reducción del empleo en momentos donde la inflación es alta por la poca oferta de alimentos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, el versículo 6, se refiere y habla de 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y apenas con la guerra entre Rusia y Ucrania se formó un desabastecimiento mundial de estos productos. Rusia y Ucrania exportan casi 1/3 del trigo y la cebada del mundo, más del 70% del aceite de girasol, y también suministran maíz a nivel mundial. Cerca del 90% del trigo y otros cereales de Ucrania estuvieron retenidos por los bloqueos rusos en la costa del Mar Negro. Estamos hablando que durante la guerra son saboteados los puertos marítimos para impedir que entren alimentos en la nación contraria. El aumento del mal en la tierra, eso también está profetizado. El llamado a todos es, sobre todo a los jefes de Estado de las naciones y sus equipos de gobierno, a que busquen el rostro de Dios y se conviertan por medio de la palabra del Hijo, Jesucristo, quien dijo, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vivir en paz en medio de la guerra. Tenemos la escritura de Juan 14:27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sin Jesucristo en sus vidas, no podrán gobernar ni controlar el hambre y los posteriores disturbios a causa del desabastecimiento que se vendrá a partir de esa esperada guerra. En el próximo tema voy a hablar sobre el hambre y la crisis alimentaria que hubo en Venezuela por algunos años, de la cual yo personalmente viví. La venida de Cristo con sus ángeles a salvarnos. Esta es la gran consolación. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 16 y 17, que hablan de un rapto o arrebatamiento, que vendrá Jesucristo en las nubes con sus ángeles y nos tomará, para lo cual tenemos todos que estar convertidos, creerle, andar en su palabra y orar continuamente. Y dicen esos versículos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos entienden muy bien todo esto, pero hay mucha gente que necesita saber esto, que no lo sabe. Y el Señor dijo que saliésemos a predicar su palabra, el evangelio, por todas partes. Hoy en día, a través de los canales estos sociales, hay mucha oportunidad de dar información y de enseñar ampliamente a todos para que les sea predicado el evangelio a todos, y entonces, después que esto esté cumplido, vendrá el fin.
naciones del mundo, padres de familia, ustedes que conforman la unidad estructural de la familia, de las naciones, pongan atención. Todos sabemos que tenemos trabajo, tenemos oficios que hacer, tenemos tantas cosas, pero tienen que buscar un momento diario, o los que puedan, para buscar a Dios en oración y escuchar estos audios, estas enseñanzas, tenerlas bien presentes. Que Jesucristo viene un día y una hora que nadie sabe, pero van a haber una cantidad de eventos en el mundo y unos de ellos son los que acabé de leer al comienzo sobre los principios de dolores. Pero también el Señor les dice, no teman a los que están en su palabra, los que le han buscado al Señor, no teman, porque no solamente el Señor quita nuestros pecados y nos justifica nuestros pecados y nos santifica, sino que también en tiempo de sequía y hambruna y confusión tendremos paz en medio de la tormenta. Y aunque haya hambre, dice el Señor, en tu casa habrá abundancia. Y de eso se trata, que hay que buscar en este tiempo al Señor como nunca antes. Es el momento también de que cada familia ore en el hogar y discutan estas cosas en familia. Es importante que también todas las personas que están en cargos de eminencia, incluyendo a los jefes de Estado, también ellos tienen que apartar momentos para tener un equipo de evangelistas o un equipo de pastores o lo que sea en sus despachos, que aunque sea una vez a la semana les instruya la palabra y les haga que todos escuchen y que también ellos ojeen, lean la Biblia y se convenzan por la propia lectura de que lo que viene es grande. Viene mucha confusión, pero al mismo tiempo la salvación en Cristo. Y en eso es que tenemos que poner la mirada. No hago más largo este tema. Le doy gracias al Señor por esta pequeña porción que he entregado. Si está en su corazón suscribirse al canal, sea bienvenido. Y ahora les dejo, y para la próxima enseñanza será sobre experiencias de hambre en Venezuela, de las que también yo estuve allá y viví, para enseñar cómo podemos paliar cuando venga la reducción de alimentos a nivel mundial. No teman, el Señor está con nosotros y nos dio a su Hijo, en quien tenemos todo: salvación eterna, perdón de pecados, provisión de alimentos. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que quita el hambre y es el agua de vida que quita la sed. Si lo tenemos a Él, no podemos temer porque estaremos llenos de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hasta la próxima.